programa de Derecho en el Tecnológico Monterrey. Doctora, qué gusto saludarle. Raimundo Cruz le agradece la comunicación. Se lo va a agradecer más el público que nos ve en México, en Estados Unidos, 48 estados de la Unión Americana nos ven por allá y algunos países en Latinoamérica, porque ustedes hicieron un evento muy importante. Es que otra cosa, doctora, gracias por la comunicación y es un gusto poder tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Raimundo. Les agradezco profundamente esta oportunidad para poder conversar con la audiencia. Oiga, ustedes hicieron un evento muy importante hace unos días, Perspectivas Legales Mexicanas 2025, juristas, académicos, expertos de México y Estados Unidos tuvieron un encuentro por las reformas constitucionales. Cuéntenos un poquito de esto porque es de suma relevancia lo que hicieron ustedes justo en el momento en que tenemos una coyuntura muy importante, a 15 días del proceso electoral de una reforma judicial. Y lo dijo Marcelo Ebrard ayer antier, vamos a revisar el TEMEC más tarde que temprano porque las cosas se ponen color de hormiga. Así es, precisamente desde la South Methodist University en Dallas y el TEC de Monterrey, el Departamento Nacional de Derecho, el año pasado, precisamente después de este paquete de reformas que tuvimos en México, nos acercamos para conversar sobre las preocupaciones que tenemos en temas que nos afectan de manera bilateral. Y es que la relación Estados Unidos-México está entrelazada desde muchísimos aspectos, como bien sabemos. Entonces nos enfocamos en tener un espacio que desde el punto de vista práctico y por supuesto desde la base jurídica, nos pudiera acercar a nuestras y nuestros colegas en Estados Unidos para conversar, analizar y profundizar. Principalmente en esta ocasión lo dedicamos a la reforma energética, a la reforma judicial y al TEMEC, como comentabas. La idea además es que este seminario se consolide como un evento anual, por lo tanto, dentro de un año, en mayo de 2026, ahora seremos anfitrionas en el TEC de Monterrey para continuar la conversación y ahora plantear temas que durante este año que pasará nos preocupen también del lado de México, que como Yo le, sabes hay una serie de decisiones que está tomando el gobierno estadounidense que tienen impacto en varias áreas jurídicas de nuestro país. Yo le aseguro, y el primer tema que se va a tocar de aquí al 2026, si todo sale bien, estamos de vitos y coleando, creo que doctora Ana Pamela, va a ser la cuestión de las visas de los políticos que les hayan quitado de la visa, pero bueno, vamos a centrarnos en esto que es sumamente importante lo que acaban de realizar. Justamente cuando estamos a 15 días del proceso electoral para la reforma judicial, ustedes tienen este evento binacional. Ya sabemos lo que podemos decir y pensar del lado mexicano, pero ¿cómo ven esto del lado de los Estados Unidos? ¿Con qué se queda usted? ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuál fue lo que recogieron de este encuentro? A mí me parece que fue un espacio académico de intercambio de posibles escenarios compartidos. Es decir, creo que en el caso de las reformas constitucionales en nuestro país, estamos todavía en una etapa muy temprana para poder hacer predicciones con evidencia. Sin embargo, se ponen ahí los puntos específicos y las preocupaciones. Es decir, desde la academia tenemos un papel importantísimo para observar, analizar, documentar, investigar y en todo caso, entonces sí, producir conocimiento que se pueda acercar, por ejemplo, al gobierno federal para la toma de decisiones. Creo que ese es un aspecto fundamental de la academia, que podamos producir conocimiento científico que ayude, por ejemplo, a la toma de decisiones en el mundo público y en el mundo político. Y lo que me parece que observamos en este intercambio es que quizá algunas de las ideas que surgen desde las reformas constitucionales pudieran ser consideradas por el gobierno estadounidense y que pues eso les pone a nuestras y nuestros colegas estadounidenses a pensar en si deberían de empezar a estudiar cómo se desarrollaron estas reformas y cómo podrían llegar a implementarse si es que se replicaran en su país. Ese fue el principal sentir que puedo recoger. Ahora, algo importante. Esto que hacen ustedes creo que es de suma relevancia porque ojalá el gobierno mexicano
tuviera el dato, la información, la referencia de ustedes para que ustedes están trabajando en algo les pudiera servir para aplicarlo, porque una cosa, vaya, lo vamos a poner así muy claro para que lo entienda todo el mundo. Como yo vivo en mi casa, a lo mejor no es la mejor forma para convivir con el vecino de al lado o de arriba. Estoy hablando yo como casa propia o como edificio. Entonces creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo. Y otro tema también que nos llama mucho la atención es lo del TEMEC. Todos sabemos que el señor Trump llegó con la espada desenvainada y a rajatabla todo el mundo le quiso poder y como no le quiso, le puso impuestos, le subió impuestos. Bueno, con China acaba de tener un encuentro ahí, creo que de alguna manera tranquiliza el planeta, pero llegó con la espada de Mocles y rájale, cortando cabezas a todo el mundo. Ya lo dijo Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo estará viendo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que este tratado se iba a revisar el año que viene? Dijo, no, 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 en el segundo semestre del año lo vamos a revisar. Esto también es sumamente importante. ¿Qué recogieron de este tema? ¿Con qué se quedan ustedes o cuál fue la conclusión a la que llegaron sobre un tema tan trascendental, no solamente en México, Estados Unidos, sino también Canadá, por supuesto? En esa mesa precisamente participaron una destacada profesora y un destacado profesor del TEC de Monterrey, la doctora Ileana Rodríguez y el doctor Pedro Elizalde, que son experta y experto en esta materia. Y yo lo que percibí en general es que desde la academia, hay que dejar, digamos, que se asienten las aguas. Tal como bien decía usted, llegó el gobierno actual estadounidense a mover y hacer, pues, perdón la expresión, muchas olas. Y creo que desde la academia lo que tenemos que hacer es esperar a ver cómo se aterrizan específicamente esas políticas económicas, cómo van a quedar en realidad, eh, pues, el tema arancelario, y desde ahí empezar a analizar cuáles son las propuestas y cuáles deberían de ser las estrategias económicas a nivel internacional para nuestro país, cuáles son los vínculos que se deben de hacer y cómo se debe de plantear una negociación. Como bien sabemos, todo lo que tiene que ver con economía y comercio internacional tiene una base jurídica, pero se resuelve negociando. Creo que ahí es donde está el punto. La discusión académica torna alrededor de qué podemos aportar para que con conocimiento científico pueda nuestro gobierno hacer una mejor negociación. Creo que ese es el papel de la academia y lo que nos corresponde ahorita. Qué fundamental lo que acaba de decir, importantísimo. En la academia, los científicos, los expertos, como son ustedes catedráticos, ¿le ven futuro al TEMEC o se va a tener que hacer otro acuerdo porque con las políticas de este señor parece que las cosas cambian? ¿Qué vislumbran ustedes? Aquí sí estoy muy fuera de mi área jurídica, que no es mi especialidad. Como directora nacional de TEC de Monterrey, tengo el honor y el privilegio de representar a toda nuestra facultad a nivel nacional, pero este punto específico no es mi especialidad. Lo que yo escuché en la mesa es precisamente que hay que esperar un poco más a ver cómo se plantean las primeras revisiones y negociaciones antes de aventurarnos a decir si tiene futuro o no. Y sobre todo creo que hay que estar preparadas en caso de que se tengan que replantear. Eh, creo que hay un temor racional de que las cosas vayan a cambiar mucho en materia del tratado de TEMEC. Eh, pues hay que ocuparnos más que preocuparnos. En la academia, esa es creo que la labor que tenemos que hacer. Analizar, profundizar, reflexionar, producir conocimiento y con base en eso hacer propuestas y estar preparadas como país para enfrentar el posible cambio y las implicaciones que tendría eso a nivel económico para nosotras. Auditorio, estamos platicando con la doctora Ana Pamela Romero Guerra, directora nacional del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, en el TEC de Monterrey, que por cierto ahí estudiaron mis hijos. Déjenme decirle, cuando les comenté que le iba a entrevistar, Muy mis hijos están bien. muy atentos. Digo, claro, estudiaron distintas carreras, pero me dijeron, bueno, si tienen, ya son independientes, me dijeron, si tenemos chance, la vemos y si no, luego nos pasas toda la entrevista, por supuesto. Un tema interesante. A ver, vamos a regresar entonces a lo que sí es lo suyo. Viene un proceso de elección de la justicia en este país. El derecho, la justicia, ¿se puede ver trastocado con lo que viene de aquí al 1 de junio
o se fortalece? ¿Cuál es su punto de vista? Definitivamente la reforma judicial cambió la forma en la que en la que entendemos y se estructura el Poder Judicial. Esto es una realidad a la vista de toda la sociedad. El cambio tuvo razones y argumentos por parte del gobierno federal. Se expresaron también a través de posicionamientos públicos de diversas áreas y sectores de la sociedad, incluyendo la academia, posturas donde se invitaba a la reflexión o preocupaciones. Desde el Tecnológico Monterrey, desde el Departamento de Derecho de Monterrey, del TEC de Monterrey, lo que hemos hecho es empezar a estudiar y analizar tanto el contenido de la reforma como los posibles impactos. La labor, como les decía, de la academia es producir conocimiento científico que le permita al gobierno y a la sociedad a una toma de decisiones informada basada en evidencia. Y creo que esta es la clave. Hay que tener evidencia para poder hacer afirmaciones o aseveraciones o predicciones. Desde ese punto, por ejemplo, nuestro nuevo Faculty of Excellence, que es una figura de profesoras y profesores muy destacadas, nacionales e internacionales, se integró este año como Faculty of Excellence el doctor José Ramón Cosío, y él, junto con otras, sí, Exministro, sí, de la Suprema Corte. exactamente, Sí. el exministro Cosío, y junto con otras profesoras y profesores muy destacados de nuestra planta, están creando un observatorio judicial. Eso es precisamente lo que nos corresponde en las universidades, creo yo, por lo menos esa es la postura del Tecnológico Monterrey. Tenemos que analizar, producir, como les decía, conocimiento científico, evidencia, y a partir de ahí, entonces, sí aventurarnos a hacer recomendaciones, hacer propuestas. Creo que tenemos que sumar, porque definitivamente claro que hay un impacto, que será tu pregunta, su pregunta, perdón, Sí, original. sí. Adelante, no tengo ningún problema, hombre. Me hace sentir más Gracias. joven, así que no se preocupe. Estás muy joven. Gracias. No tanto, pero sí, pero bueno, me siento muy joven, que eso es lo importante, más bien de cómo estoy, Es, cómo me siento. eso es lo que Así es. cuenta. Sí, sí hay un impacto, por supuesto hay un impacto. Y lo hemos visto, sobre todo, nunca habíamos observado a personas juzgadoras hacer campañas políticas. Y Así creo que es. esto también, desde la ciencia política, abre mucho la perspectiva de cómo se puede hacer campaña política. Uno, sin tener partido, sin tener afiliación partidista. Dos, sin realmente tener mucho presupuesto. Entonces hemos visto una serie de campañas en TikTok, en redes sociales, en Instagram, en videos, pero también, no sé si les ha pasado a ustedes, a ti o al auditorio, yo he visto cómo reparten volantes de casa en casa. Me ha tocado en la alcaldía en la que vivo en la Ciudad de México. Entonces, esto es algo muy, muy nuevo que yo creo que amerita un estudio profundo, multidisciplinario, desde lo jurídico, desde lo político, para ver cuáles van a ser los resultados de pues, esta realidad que ahora opera en nuestro país, en el Poder Judicial. Qué gusto poder platicar con personas como la doctora Ana Pamela Romero Guerra, muy joven, muy jovencita, y ya es directora nacional del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey, porque nos da una visión exactamente muy distinta a la que estamos acostumbrados. Si yo le pregunto a un político, un empresario, un hombre de la sociedad, inclusive algún gente ahora famoso, famosa en las redes sociales, tienen un punto de vista muy, muy, muy parcial, de acuerdo al, o sea, que al cristal con que se mire, ¿no? A los intereses que tengan. Qué importante lo que está diciendo, porque sí es cierto, hacemos un juicio sin tener elementos de nada, porque este es un volado, no sabemos si va a caer cara o cruz. Todo mundo presupone y todo mundo habla de como quisiera o como no quiere que sean las cosas, pero es bien exacto, bien preciso lo que acaba de decir. Dejemos que las cosas caminen, se den, y entonces ya hacemos una propuesta sobre lo ya establecido, lo conocido. Todo el mundo estamos hablando al aire. Totalmente de acuerdo, y si fuera posible, doctora, hoy estamos a 15, 16 de mayo, me parece.
¿Podríamos volver a tener comunicación en un mes? Digo, si, como decía el famoso eslogan, ¿no? Si antes no sucede algo muy importante, pero en un mes, para que de aquí a un mes, cuando ya fue el proceso, que estamos 15 de junio, bueno, que pase el Día del Padre, pues para que podamos celebrar los papás, podamos celebrar a los papás que tenemos la fortuna todavía de tener papá, aunque es muy grande mi padre. Un saludo, Ernesto, donde quiera que estés allá en tu casa, pero le decía, después de esa fecha, platicar de nueva cuenta con la doctora y que nos diga ya con 15 días, 15, 20 días de camino andado, ahora sí, por dónde podrían ir las cosas, ¿se vale? Claro que sí. Me encantaría y les agradezco muchísimo el espacio. Para Al el contrario, Tecnológico Monterrey es muy importante tener estas conversaciones y sobre todo acercarnos a tu audiencia. tengo nueve comunicaciones, no las pude leer, una disculpa a todos y a todas, porque el tiempo se determina, lo tengo encima, pero la próxima que podamos tener a la doctora, sí le damos cabida y espacio a la gente porque tiene muchas inquietudes, además falta todavía días. Un gusto poder platicar, doctora Pamela, estamos en comunicación y felicidades, además tan joven en este cargo tan importante, creo que es cuando se enorgullece instituciones como esta tener personas tan preparadas. Gracias y muy buenas tardes. Mil gracias, Raimundo. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias.